Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de ESPN Radio Fórmula. En este jueves 27 de diciembre, el Inter de Milán ha sido castigado con 2 partidos a puerta cerrada por los insultos racistas en contra de Koulibaly, el futbolista del Napoli, en el partido que se saldó ayer con victoria por la mínima de los dirigidos por Luciano Spalletti ante los de Carlo Ancelotti, en medio de todo el escándalo que hay generado por el asesinato de un aficionado del Inter a manos de hinchas del Napoli que lo atropellaron con una furgoneta. Giuseppe Sala, el alcalde de Milán, dijo hoy: siento vergüenza por los cánticos racistas lanzados al futbolista senegalés Koulibaly, un acto vergonzoso hacia un deportista orgulloso del color de su piel. Pido perdón en nombre de la ciudad al defensor del club napolitano. Y luego agregó: seguiré acudiendo a ver al Inter, pero con los primeros cánticos haré un pequeño gesto, me levantaré y me iré. Lo haré por mí, consciente de que los que lanzan gritos a un deportista de piel negra no harán nada por mi reacción. Y así ha habido cualquier cantidad de posturas, particularmente de las altas esferas del gobierno italiano, que está pidiendo medidas muy severas para erradicar esto. Cruz Azul ya entrena con todos sus refuerzos, o casi todos, porque hace apenas horas confirmaban último Jonathan Rodríguez y Orbelín Pineda, los que más han llamado la atención. Ya están bajo las órdenes de Pedro Caixinha, preparando el Clausura 2019. Y lo dicho, oficializó Cruz Azul la llegada del peruano Yosimar Yotún. Se convierte en nuestro cuarto refuerzo rumbo al Clausura 2019. El seleccionado nacional de Perú llega procedente del Orlando City de la MLS. El fútbol de Estados Unidos sigue dando jugadores o técnicos al fútbol mexicano, lo que haga falta. El América también regresa a la actividad previo a que arranque un nuevo campeonato. El equipo campeón del fútbol mexicano tendrá su primer entrenamiento esta tarde. Los jugadores ya han reportado y se han puesto bajo las órdenes de Miguel Herrera. Memo Celis, León Lecanda, Ricardo Puch con ustedes, arrancando esta edición de ESPN Radio Fórmula. Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un saludo para todos. Además de todo esto que ya veíamos, bueno, también estaremos platicando de que finalmente hay movimiento en las grandes ligas. Sí. Uno de los nombres más importantes de la agencia libre, Nelson Cruz, el dominicano, se anuncia hoy que va con los Mellizos de Minnesota. Nelson Cruz es el cuarto entre todos los jugadores en activo en cuadrangulares con 360, ¿no? Se daba por hecho que iba con los Astros, ¿no? Houston pujaba mucho por él. Decían algunos que iba a ser el bateador designado de cajón de los Astros. Exacto. Había muchos equipos con los que Nelson Cruz pudo haber caído muy bien. Al final, bueno, me parece sorpresa que sea Minnesota, un equipo que acaba de cambiar de manager, que ha agregado un par de buenas piezas, pero que tampoco eso lo hace contendiente. Ahora sí, con la llegada de Nelson Cruz, hay que tomar en cuenta en serio a los Mellizos. Y pobres Marineros, ya no era él de Seattle, ¿no? Ya no es cambio, él firma como agente libre, pero es increíble cómo se ha desmantelado ese equipo de los Marineros. León Lecanda, ¿cómo andas? Buenas tardes. Muy bien, Ricardo, saludos, mi querido Memo, otra vez, gracias, gustazo. Pues un jugador hecho para la Liga Americana, ¿no? Pues ya por la edad, 38 años, si no me equivoco, Nelson Cruz, bateador designado la mayor parte Tiene un año más que el que va a ser su manager. Wow. Rocco Baldelli es el manager más joven de las grandes ligas. Increíble. Y en el caso de Cruz Azul, bien lo comentabas, ya se confirman los 4 refuerzos entonces de la máquina, no llegará nadie más. El que todavía no ha hecho ruido en el mercado de pases es el América. ¿Qué sucede? Bueno, pues ahí de repente vamos a comentar más adelante. Se supone que siguen en busca del delantero, ¿no? Están buscando un delantero extranjero. Lo más probable es que sea argentino y puede estar no en Sudamérica sino en Europa, pero el mercado de pases es carísimo. Están ahorita los delanteros, por ejemplo, cuando preguntaron por Mauro Boselli o cuando preguntaron por Julio Furch, los clubes mexicanos querían 12, 13, 14 millones de dólares por sus centros delanteros. Entonces dijo América, mejor voy ¿Pero a buscar. Boselli estaba descartado para llegar a América, León? ¿O sí, podría en ser? este momento descartado. ¿Descartado? Por el pase, por la transferencia, sí. Ahora, le quedan 6 meses de contrato. De alguna manera sí. Puede que León abarate la operación para no perderlo, ¿no? Como jugador libre en su momento en el verano, porque él no va a llegar a una renovación de contrato. En el verano puede decir Mauro Boselli, ok, ahora me contrato con el América y tendrá que venir ahí una compensación económica de la directiva de Azul Crema con el Club León. Pero León no podría bajar el precio de la carta del futbolista entendiendo que si no se le va a ir libre y decir, bueno, pues no me des los 12 o 15 que pido y dame menos. Podría, pero en este momento es más probable que venga de fuera. Bueno, pues es lo que estamos esperando que se confirme. Hacemos pausa a la primera y nos metemos al escándalo, tal cual, que ha dejado el fútbol italiano en la jornada de ayer. Algo que desgraciadamente no es ajeno en ningún deporte, en ninguna parte del mundo. Así de triste. Bueno, Carlo Ancelotti, volvemos a ESPN Radio Fórmula, dijo tras la derrota ayer del Napoli ante el Inter de Milán: pedimos 3 veces la suspensión del juego y hubo 3 anuncios, pero el juego continuó.
El jugador, se refiere a Koulibaly, estaba nervioso, su humor no era el mejor. Es un jugador muy correcto y muy profesional, no es algo propio de él. Se fue expulsado, hay que recordarlo, por aplaudirle al árbitro después de ver tarjeta amarilla, pero tuvo esos gritos todo el partido. Esto parece una excusa, pero el jugador estaba agitado, nervioso. Esto no es bueno ni para nosotros ni para el fútbol italiano. Hay una solución, y dijo Ancelotti, hay que interrumpir el partido. Simplemente hay que saber que a partir de cuántos anuncios, si no se sabe, entonces la próxima vez seremos nosotros los que lo paremos. Ha prácticamente amenazado el técnico del Napoli en un caso repetido infinidad de veces en Italia, pero que hemos visto en casi cualquier parte del mundo, y me atrevo a decir, en prácticamente todos los deportes. No es algo exclusivo ni mucho menos del fútbol, Y me parece que hace bien Ancelotti, ¿no? O sea, declaraciones mesuradas, actitud mesurada ayer, cuando no pararon el partido, se esperó a que terminara el juego, y amenazar, como decías ahora, Ricardo, es una amenaza en realidad, ¿no? Si esto vuelve a suceder, nosotros lo vamos a parar, pero sí se excedieron, ¿no? O sea, algo tuvo que haber pasado antes de llegar a eso. Porque además, y aquí viene lo grave, ya lo que pasó dentro de San Siro ayer durante el partido León, ha provocado el castigo y los 2 juegos sin público, los próximos 2 que tenga el Inter. Pero todo esto venía precedido de lo que se había vivido en la previa del partido, y de todo eso se tenía que tener conocimiento. Sí. Hubo un conato de bronca, una batalla campal brutal, vergonzoso, en los alrededores de Milán. No, terrible, porque un fanático pierde la vida, un hincha de Inter, arrollado por una van, una camioneta, que era tripulada por aficionados o hinchas ultras, como se les llama en Italia, del equipo rival, del Napoli. Y después hay una pelea, un conato tremendo afuera del estadio, en las calles. Vemos, para quienes nos siguen en televisión, las imágenes muy, muy tristes, en donde 4 aficionados del Napoli quedan malheridos, algunos por arma blanca, ¿no? Punzocortante. Dentro del estadio también hay incidentes graves, otros hinchas van a parar al hospital. Es decir, ¿qué está pasando, no? O sea, de repente se sale de control por completo para las autoridades. Un deporte que, cierto, tiene mucha rivalidad, pero que no debería en ningún momento traspasar esas fronteras, como lo vimos ayer en Italia. Hace semanas nos escandalizamos todos, y con razón, porque lo ameritaba y porque había que levantar la voz, cada quien desde su trinchera, y como que hubo una unanimidad para señalar y condenar lo que había pasado en el marco de la final de Copa Libertadores en Argentina. Pero como que nos fuimos todos en que es exclusivo de Sudamérica y son los barras bravas y es el fútbol argentino. Y días después, en el marco de la Champions en Grecia, en un partido entre el AEK y el Ajax, hubo bengalas dentro de un estadio, se agredieron las aficiones y la UEFA no hizo nada y permitió que se jugara el partido. Hoy pasa esto en Italia, es decir, y vuelvo a lo mismo, no es del fútbol, Memo, porque pasa en muchos deportes, lo de Argentina, en todo el mundo, ¿no? La final de la Copa Libertadores, que fue gravísimo. Sí, por eso, pero nos quedamos con esa imagen como si fuera exclusiva de Sudamérica. No hay peor mentira que eso, No es del fútbol y no es del deporte, no pasa en todos los ámbitos también. Aquí muchos dicen, bueno, es que también hay que entender el pique que hay entre los del norte y los del sur en Italia. Es una cuestión que va más allá del deporte, sí, pero al final trasciende en un evento deportivo, en un evento de fútbol, ¿no? Y es muy difícil que el fútbol en sí, las federaciones, la UEFA, cualquier dependencia de fútbol o cualquier organismo de fútbol controle eso que pasa afuera. Pero cuando ya los incidentes se dan en el estadio, como los gritos racistas de ayer, etcétera, las bengalas en Grecia, las que hacías mención hace rato, bueno, pues ahí sí ya hay que hacer algo, ¿no? O sea, se tiene que hacer algo, se puede hacer algo. Lo de afuera difícilmente se va a controlar. Claro que es lamentable, claro que no debería de suceder, pero hay que tomar medidas. El problema más grande, creo yo, con los barra bravas, hinchas, ultras, fans, etcétera, es que es un negocio muy grande y de mucho dinero, el que se mueve justamente en esas esferas, y además es un dinero que no se reporta a nadie. Los hinchas, los barra bravas, los líderes de todas estas porras controlan el boletaje de todos los integrantes de una barra, y eso funciona en todas partes igual, es una mafia. Entonces, al controlar el boletaje, al controlar los viajes y al controlar una gran parte de ese negocio llamado fútbol, todo esto se radicaliza. Siempre va a haber luchas de poder, cotos que uno tiene que romper, otro no quiere que se haga, etcétera. Y en ese sentido, la rivalidad deportiva se disfraza de barra bravas
y entonces se exceden los límites, como estamos viendo, no solamente en Italia, bien lo mencionan, en muchos lugares del mundo. El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriel Gravina, confirmó que la jornada del fin de semana, que será la última del año, se va a jugar. Se llegó a poner en duda, se pensó que el fútbol italiano iba a ir a un paro después de lo sucedido ayer en Milán. Cada quien tendrá su opinión. Yo soy de los que ante situaciones como estas, medidas radicales, si se quiere ejemplificar, y la liga tendría que haber sido suspendida. Y luego queda ese antecedente, ¿cierto? Una cosa será Sudamérica y Conmebol y tal, pero ¿y qué? ¿Se van a llevar los partidos de alto riesgo de Italia a Oslo, a Sao Paulo, a Bogotá? Es que ahí está la otra situación, ¿no? La forma en que respondió Conmebol después de los incidentes, llevándose la final a España. O y puerta aquí, cerrada. bueno, es diferente, ¿no? Y tienes que tomar medidas drásticas. Van a tener que empezar a jugar los partidos a puerta cerrada, o como ocurre en Argentina, sin público permitir visitante. El público del otro equipo, el público rival. De entrada, el gobierno italiano también ha dicho hoy que partidos como el de ayer, que se sepa que sean de alto riesgo, no deberían disputarse en la noche. Ha pedido que el horario sea mediodía, con luz de día, para poder controlar mucho mejor a las aficiones. Para que haya menos se empiezan a ingerir bebidas alcohólicas. Ese es el otro problema. Estupefacientes, ¿no? Que ese es el otro problema, ¿no? Ya mencionabas el negocio que hay de por medio con esta situación de las barras, todo lo que controlan, que aparentemente muchos no lo saben todavía, aunque ya desde hace cuánto tiempo se viene hablando de todo lo que sucede en estas barras. Ahora imagínate pero el esa es la alcohol otra y las situación. drogas, ¿no? Exacto, que llegan no nada más con todo eso, sino que han estado bebiendo, han estado hasta con drogas, como dices, desde muchas horas antes, ¿no? Insisto, y a todo esto se suma el acto racista del que UEFA y FIFA y todo el mundo ha tratado de deslindarse y hacer campañas en contra, y que es un fenómeno internacional. Todos los deportes han tratado de atacar el asunto, pero no se logra erradicar en ninguna parte del mundo. Y el afectado, Koulibaly Koulidó, hizo un mensaje, ¿no? Sí, dijo: nunca más orgulloso del color de mi piel, de mis orígenes senegaleses, de lo que soy y de lo que siento. Se dijo arrepentido, dolido por la derrota, pero sobre todo por haber dejado solo a mis hermanos, dijo el futbolista. Pero estoy orgulloso del color de mi piel, de ser francés, senegalés, napolitano, de ser hombre, en un mensaje claro, entre otras muchas cosas, más allá de los orígenes, también de ese sentido de pertenencia que hay entre lo radical de la afición del norte y del sur en Italia, que es cierto, es una realidad, pero que no puede llegar a una cancha de fútbol. Al respecto, Cristiano Ronaldo escribió hoy en su cuenta de Instagram: en el mundo y en el fútbol siempre quiero educación y respeto, no al racismo y a cualquier ofensa o discriminación, que, insisto, se presenta en todos los deportes, desgraciadamente. Sí. Además, hay varios momentos aquí, también para quienes nos siguen en televisión. Estamos viendo las imágenes del partido ayer entre Napoli e Inter. Termina quedándose con el partido Inter. De hecho, esta pelota la salva Koulibaly en la línea de gol. Era ya tanto de Mauro Icardi. Y después hay varios momentos en donde el jugador senegalés le dice al árbitro: oye, me están gritando. Sus compañeros se acercan en varias ocasiones al silbante. Y cuando es amonestado por una falta, Koulibaly le aplaude al árbitro, le muestra la segunda tarjeta amarilla, roja, lo saca del campo. Y ahí es cuando más se radicaliza todos los gritos. Ahí los jugadores del Napoli diciéndole: oye, ¿no estás escuchando? Y varias veces también Carlo Ancelotti se lo intentó decir al silbante, tratar de parar, de suspender el partido. Vamos, ¿qué tiene que pasar para que se tome en cuenta el reglamento? Esto está en el reglamento. Falta de criterio total del árbitro, ¿no? Porque detienes el partido. Entre las cosas que mencionaba Ancelotti también después del partido era eso, ¿no? Él es un tipo serio, es un tipo que no se calienta fácilmente, es un tipo educado que nunca se ha metido en problemas. Tú también, como árbitro, tienes que saber, ¿no?, con qué temperamentos estás lidiando, quién tiene antecedentes y demás. Y si sabes que él es un tipo tranquilo, si te estás dando cuenta cómo está la situación, oye, o sea, la roja, hay que tener criterio, o paras el partido, o hablas con él, o si ves que viene esta situación de que te aplaudió, ya sabes por qué es también, ¿no? O sea, la psicología del árbitro y el criterio es muy importante, y ayer no lo vimos. Hace 2 años, Zuley Muntari, siendo futbolista del Milan, tuvo que salir por voluntad de una cancha de fútbol en pleno partido en Italia, en una de las ligas élite del mundo del fútbol, porque lo agredieron con cantos racistas. Se acercó al árbitro, pidió la suspensión del partido, no le hicieron caso y Muntari en aquella ocasión dijo: me voy, no tengo por qué soportar esto. Pasó hace 2 años y se siguen sin tomar las medidas para que esto no se presente en los estadios de fútbol. Y insisto, medidas más fuertes. Ha pasado en casi todas las ligas de Europa y más allá del fútbol, pasa en muchos deportes. Todos los días sigue habiendo una discriminación que no se logra borrar o quitar en nuestra sociedad. Eso es una realidad con la que hay que
lidiar y terminar de una vez y por todas. En el fútbol mexicano ha habido casos iguales, ¿eh? Bueno, en ¿Ustedes Torreón, recuerdan ¿te acuerdas? cuando? Sí, por supuesto. Y ustedes recuerdan cuando CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, hizo un llamado a los jugadores de Pumas, Marco Palacios y Darío Verón, en aquel entonces, por presuntos insultos racistas en contra de Darwin Quintero, el colombiano que terminó en la MLS, que en aquel entonces estaba en Santos Laguna. Y en esos casos ha habido otras repeticiones también de situaciones similares de jugadores que se quejaron. Me acuerdo de Felipe Baloy, también el panameño. Es decir, no es propio solamente de ligas europeas, también lo hemos vivido en México. Y sí es cierto, la Liga MX ha hecho muchas campañas de concientización y me parece que de alguna manera hasta ahora ha logrado de cierta forma que la afición respete, ¿no? O sea, le puedes gritar de todo a un jugador, pero meterse con el color de la piel es muy bajo. ¿En Estados, el deporte estadounidense está más ajeno a todo esto, Memo? Está más ajeno a todo esto, sí, porque Más además... grave, ¿no? Porque viene de educación, ¿no? Es una cuestión de educación, de que la gente allá pues está acostumbrada desde chicos a convivir con gente de otras razas, de otras preferencias sexuales, incluso de otras nacionalidades. O sea, eso ya viene de formación, que es algo que no se va a dar en otros países, evidentemente, y por eso es más difícil. Pero igual, ¿no? Si en cualquier deporte de Estados Unidos alguien de seguridad en un estadio te ve pegando un grito de esos o con una conducta así, te sacan inmediatamente. Sí, chao, no hay Puedes ir a la cárcel. Claro, no hay mucho más que hacer. Hacemos nueva pausa en ESPN Radio Fórmula y venimos con América y Cruz Azul. De vuelta en esta edición de ESPN Radio Fórmula, Memo Celis, León Lecanda, Ricardo Puch con ustedes. Jueves 27 de diciembre, Cruz Azul ha iniciado oficialmente su pretemporada con un objetivo claro, trazado, comprometido de parte de directiva y de cuerpo técnico. Lo hacían la semana pasada, decían doblete, Copa y Liga, no hay mucho más. Para eso se han puesto otra vez a trabajar desde ahora en la contratación, León, de futbolistas. Estuviste hoy en el entrenamiento de Cruz Azul, ya reportaron Jonathan y Orbelín, los dos que más han llamado la atención, y se ha confirmado ese cuarto refuerzo para la máquina. Sí, cuarto y último, el peruano Yoshimar Yotun, 28 años, procedente del Orlando City de la MLS. En un primer momento, la directiva de este equipo estadounidense hizo todo lo posible para retener a Yoshimar Yotun, pero la realidad, y lo reveló el propio director deportivo, manager de Orlando City, la intención de Yoshimar, seleccionado peruano, era emigrar a México, poder jugar con Cruz Azul, y por lo tanto es una transferencia cercana a los $4 millones, según los reportes de medios locales, de medios de Orlando. Yotun ya está en la Ciudad de México, recién hace poco más de una hora tenemos informes de que llegó a la capital y será trasladado en cualquier momento hacia el hotel de concentración de Cruz Azul, seguramente para tener descanso en la tarde, poder ya presentarse el día de mañana con sus compañeros, previo a hacer desde luego las pruebas físicas y médicas. Para el torneo pasado, más o menos, Cruz Azul puso en la mesa entre refuerzos unos $40 millones, ¿no? Sí, Era poquito más o más, menos el cálculo que se había hecho. Sí, con lo más. que ya se pagó por Orbelín, por Jonathan, ahora por Yoshimar, ¿en cuánto anda más o menos la Como inversión de 20 Cruz más o Azul? menos. 20 más. Sí, 20 más. Yo no tendería a pensar un que es la poquito más, lógica, ¿eh? ¿no? Si Sí. tuviste un buen torneo, si fuiste el superlíder, si fuiste consistente, bueno, Sí. no le muevas mucho. No te quiero ilusionar, Memo, con Independientemente- Cruz Azul y sus No, 60 millones de dólares. Eso no, ya, ni $100 millones me van a ilusionar ya No, con eso. la realidad es que entre ambas, digamos, ventanas de transferencias, la del verano y esta del invierno, Cruz Azul ha invertido más de $65 millones en refuerzos. Aproximadamente esa es la cantidad con 13 jugadores. Este es el entrenamiento de hoy para también quienes nos siguen en televisión. Ya se presentaron, como bien mencionas, tanto Orbelín Pineda como el uruguayo Jonathan Rodríguez y Alexis Gutiérrez, un chico que viene de la cantera de las Chivas, que no ha debutado en la primera división, pero que va a ser registrado en el primer equipo de Cruz Azul como el jugador 25, y el peruano Yotun, que tendrá seguramente mañana su primer entrenamiento. Hoy Cruz Azul está haciendo doble sesión, ahí vemos platicando a Caixinha y a Peláez. Esto fue aproximadamente a las 11, un poquito antes, 10:30 de la mañana. A la 1 pasadas de la tarde, Yotun ya se confirmó de manera oficial en redes sociales de Cruz Azul. Ya lo teníamos nosotros pues prácticamente confirmado desde días atrás. Ha sido el modus operandi, digamos, de Ricardo Peláez, ¿no? Armar planteles vastos, no solo en calidad, sino en cantidad de futbolistas, porque él es un convencido de que es la competencia interna la que hace únicamente mejores a los jugadores, ¿no? Y totalmente. Y además, lo que menciona Pedro Caixinha como animales de competencia, ¿no? Lo dijo en la última conferencia, que en buena medida la razón por la que se habían ido, sobre todo Walter Montoya y Andrés Rentería, es que no habían entendido que la competencia empieza dentro del equipo, y de ahí, si ellos compiten por un puesto,
pueden ser capaces de pelear contra los mejores. Y eso particularmente a Montoya le costó mucho trabajo, no se veía nunca en un rol secundario. Cuando se entera que no está en la lista de 18 jugadores para la semifinal de ida contra Rayados, decide no acudir a la comida, y ahí es cuando Caixinha dice, perfecto, entonces no cuento más contigo lo que resta de la liguilla, que fueron las semifinales contra Monterrey y la final ante América, y en ese momento la directiva empieza a ver la posibilidad de que se vaya a otro equipo. Todavía no tiene club, ni Montoya, tampoco Rentería, Mena, jugador de Club León. De León ya. Y bueno, en ese sentido, sí, o sea, 25 jugadores van a competir por el puesto. Hoy, en el 11 base, digamos, Caixinha utilizó a Jesús Corona en la portería, lateral derecho José Madueña, izquierdo Adrián Aldrete, los centrales Julio El Cata Domínguez y Pablo Aguilar, los dos volantes de recuperación Iván Marcone y Orbelín Pineda, lo utilizó en esa posición como el volante, pues un tanto mixto, ¿no? Marcone no se va a ir, ya es un hecho. No, Marcone se queda. Marcone se va a quedar. Sí, no, lo de Villarreal fue humo, como dicen por ahí. Okay. El volante derecho Elías Hernández, el izquierdo Roberto Alvarado, cambiando de posición, el torneo pasado lo hacía de enganche. Como segundo delantero Jonathan Cabecita Rodríguez y en punta Milton Caraglio. 4-4-1-1, como en el primer torneo cuando ponía a Felipe Mora en punta y atrás a Cauterucho. ¿Y se quedarán ahí, León? O sea, ya este es el último refuerzo, confirmado. buscarán más, habrá... Tienen una plaza más. Vamos, los clubes pueden registrar los extranjeros que quieran, Sí, ayer nos pero explicabas, pueden además, llevar que todavía el 31 de enero... hasta puede el haber. 31 de enero puede haber movimientos. Por eso América no está tan apremiado, sea, tiene porque el tiempo, cierre de ¿no? registros de la Liga MX es mañana, Ricardo. Mañana a la medianoche, si tú quieres un jugador de Pachuca y eres Cruz Azul y no lo registraste antes de la medianoche de mañana, se acabó, no tienes más oportunidad. Pero todos los elementos, tanto mexicanos como extranjeros, que vienen de ligas foráneas... Por eso lo de Boselli es No de hasta enero. mañana, digamos, para Es América. hasta mañana. Si fuera Boselli en O América Julio es, Furch, por ejemplo. es ¿no? hasta mañana. Es hasta o mañana, Furch. por ejemplo. Furch, que en su momento también hubo quien lo relacionó con Cruz Azul, pero es un hecho que Cruz Azul no va a hacer, ¿no? Cruz Azul no va a ser. Cruz Azul no va a traer otro 9. Tienen a Milton Caraglio, renovaron a Martín Cauterucho, está Martín Zúñiga, ya saludable, y Jonathan Rodríguez. Esos son los 4 delanteros, acompañados de jugadores que van por fuera, como Edgar Méndez, Elías Hernández, Roberto Piojo Alvarado, Misael Domínguez. Es un equipo muy completo. O sea, perdió 3 jugadores, Mena, Montoya y Rentería. Sumó 4 refuerzos ya con la oficialización de Yotun. No va a contratar a nadie más, pero se quedará con 8 jugadores NFM, que es no formados en México, o categoría extranjero, ¿no? O sea, pudieran de aquí al 31 de enero contratar a alguien más, pero a mí me aseguran que así se queda la plantilla. Desde el punto de vista, no solo de aficionado, Memo, también periodístico, con más de 60 millones de dólares invertidos en las últimas 2 ventanas de traspaso, ¿es el título o el título? O sea, a Cruz Azul no se le puede pedir nada más y no se puede conformar el Cruz Azulino con otra cosa que no sea el título. No, definitivamente de acuerdo, ¿no? O sea, más allá de los números, que sí es una cifra importante. Que es atípica en el fútbol mexicano, ¿eh? No se gasta cualquier club 60 millones de dólares. Sí, pero más allá de eso, bueno, todo lo que se ha vivido en Cruz Azul, ¿no? Y se vio todo el proceso, todo lo que explicabas hace rato, León, de la forma en que le gusta trabajar a Ricardo Peláez, ¿no? Cómo se empezaron a dar los resultados, cómo otra vez se vuelve a ilusionar. Creo que la afición de Cruz Azul se ha ilusionado muchas veces en estos últimos 20 años sin títulos, pero nunca como ahora. Precisamente por eso, ¿no? Porque llegó alguien nuevo a la dirección, porque se empezaron a notar los resultados inmediatamente, porque se hizo mucho escándalo del torneo que tuvo Cruz Azul y al final el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que al aficionado de Cruz Azul ahora mismo le importa poco si son 10 millones de dólares o son 60 millones de dólares. Ya están hartos de esta situación. Sí. Y yo también lo que pienso, ¿no? O sea, fue un gran resultado en cuanto a taquilla el regresar al Estadio Azteca. Lo vimos, ¿no? Desde la fecha 1, sí. Aún cuando la gente no sabía qué iba a pasar con este Cruz Azul, cómo iba a funcionar. Desde entonces, bueno, el Estadio Azteca, contra Puebla, fue muy buenas entradas, con un gran ambiente. La afición se volvió a meter con el equipo. Sí. ¿Cómo va a pesar ahora que empiece este nuevo torneo eso que sucedió en la final otra vez? Sí, es ahora que yo por eso decía, no sé si es más duro el golpe, más difícil de asimilar que el del 2013, porque el 2013 cayó como de sorpresa, ¿no? Todo el mundo estaba atónito en el estadio, había incredulidad en la afición. Esta vez hubo una decepción terrible, profunda. Sí, por la forma en la que pierde Cruz Azul. Pues el aficionado te lo dice, fue inaceptable ver a un equipo que no se partiera el alma, ¿no? Eso es lo que opina el aficionado Cruz Azulino. Pedro Caixinha en la conferencia de la semana anterior reconoció sus equivocaciones desde el planteamiento táctico, dijo, yo soy el máximo responsable y lo asumo. El aficionado de Cruz Azul, cierto, está en ese tema de, ok, perfecto, qué bueno que dan la cara, qué bueno que toman decisiones firmes,
pero también ya queremos celebrar un campeonato. O sea, si gastaste 65 millones o 10, bien Memo lo dice, es tu bronca. quiero ser campeón. Ahora, sí hay una cosa en términos de finanzas. A Ricardo Peláez le han dicho, conforma un plantel que pueda ser capaz de ser campeón de liga. Y le abrieron la cartera, porque también como director deportivo, cuando tienes esa oportunidad, es más fácil negociar. Claro. Lo cierto es que Cruz Azul en el verano hizo 10 contrataciones con Peláez y se fueron 9 jugadores. Por ninguno de esos jugadores recibió dinero a cambio, porque incluso a 2, los chilenos, los tuvo que mandar con digamos, la carta libre. O sea, llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato, que Cruz Azul ya no pagara el sueldo restante, en los casos de Enzo Rocco y de el Gato Silva. Y con ambos, lo que dijo Cruz Azul es, bueno, tómate en tu pase internacional, te puedes contratar libre con quien sea, y se fueron al extranjero. Ahora, lo que sí recibió Cruz Azul en este pase de invierno fue la cláusula de opción de compra de Pumas por Martín Rodríguez y por Felipe Mora, los otros 2 chilenos. Ahí ingresó más o menos 12 millones de dólares y también una compensación económica del Club León por Ángel Mena, más lo que pueda vender tanto a Rentería como a Montoya, o tener que prestarlos si es que ningún club los compra, ¿no? Lo cierto es que puedes gastar muchos millones de dólares, puedes pagar, hacer todas esas transacciones a la hora que estás en una final y ves esa forma de jugar. Poco importa cuántos billetes verdes hubiera en el terreno de juego, ¿no? Ahí ya no cuenta, ahí ya se olvida todo eso y me parece que ya es una cuestión psicológica, quedó más que demostrado ahora, ¿no? ¿Va a ser fácil que Cruz Azul mantenga esa inercia, ese feeling que tenía con la afición cementera, que sobre todo renació en este torneo, o habrá muchos que digan, me va a costar trabajo creerle a la máquina? No, yo creo que sí hay muchos aficionados que siguen ilusionados, que entienden que este puede ser el camino correcto, ¿no? Y es que hay varias cosas que, si uno los pone sobre la mesa, se puede dar cuenta, ¿no? Regresaron al Estadio Azteca, hicieron la pretemporada en Ciudad Cooperativa y los jugadores entienden el origen de la institución, se quitan por fin, después de años, como un lastre al promotor de cabecera Carlos Hurtado, ¿no? Que una y otra vez llevó petardos a Cruz Azul, jugadores que ni siquiera pudieron tener un solo minuto porque llegaban lesionados. Eso se acabó ya con la llegada de Peláez, un director deportivo ganador. Tener los refuerzos a tiempo, hacer la pretemporada completa, la metodología de Caixinha ya después de un año de trabajo. O sea, sí hay muchos elementos para pensar que Cruz Azul está más cerca de la novena con esta estructura de proyecto deportivo. La otra cuestión sería quién va a regresar con más ánimo. Si los aficionados, que lo explicaste muy bien, sí, y además estoy de acuerdo, me parece que sí, se olvidan rápido de eso y estarán después en las taquillas, o los jugadores, porque también psicológicamente para el plantel no es fácil esa situación. Estoy de acuerdo. ¿no? De haber dominado todo el año, de ser superlíder y al final perder de esa forma, sí, va a ser es algo que te viene pesando también. Pero, trabajo clave, el del coach deportivo Bernardo Angulo, ¿no? Es el tema de la afición deportiva, lo podríamos comparar en otras disciplinas, por ejemplo el aficionado de los Dodgers, ¿no? Que lleva 2 años ahí con una ilusión bárbara, viendo cómo llega a su parque la Serie Mundial y cómo en años consecutivos se quedan ahí, ¿no? La presentación de la nueva playera Joma, el 2 de enero, ahí se van a presentar a los 4 refuerzos en La Noria, en un evento a puerta cerrada. Hacemos pausa en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Venimos con la respuesta que le ha dado Messi a Cristiano Ronaldo a aquella invitación que el portugués le hacía para salir, según dijo.